Cuando empiezas a notar cambios físicos o cambios en su estado de ánimo para darte cuenta que algo sucede con él. La verdad, los primeros años no notaba nada porque pues él se veía súper bien. Sí, hubo una vez que realicé el proceso de los exámenes porque quería saber cómo estaba y pues bien. Pero pues vino a ser prácticamente hace como un año que empecé a notar que le salió como en su orejita como una bolita. Entonces era ahí, pero no pasaba nada. Entonces yo ahí como que sí, al paso del tiempo se fue poniendo como feíta y yo la llevé al veterinario en busca de que me dijeran qué era. Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Vida Pet. Este podcast va a estar dedicado a nuestras mascotas, sobre su cuidado, entrenamiento, tips, consejos y todo lo referente a ese compañero leal que siempre está dándonos su amor incondicional. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, Paola Díaz, con un testimonio de cáncer en su perrito. Bienvenida, Paola, por esta invitación. Hola Diego, muchas gracias por la invitación. Y primero quiero saber un poco cómo nace ese cariño hacia las mascotas, especialmente hacia los perritos. Ok, no, pues digamos que desde siempre estuve acompañada con mascotas. Desde pequeña teníamos perritos en la casa, en la familia, perros, gatos, conejos, loros. Entonces siempre ha sido como un gusto hacia los animales. Tú eres totalmente en pro de la adopción y ahí es donde llega Apolo a tu vida. ¿Cómo llega él? ¿Cómo es ese primer acercamiento que tienes hacia Apolo? Ok, bueno, pues yo quería adoptar un perrito. Digamos que había perdido a mi abuelita y tenía como esa tristeza y digamos que busqué un animalito donde darle amor, cariño, como cambiarle la vida. Hay muchos perros que necesitan amor. Pues yo quise hacerlo, contacté con una chica que había recogido una perrita y la perrita estaba embarazada. ¿Pero era tipo refugio o algo así? Sí, era un tipo refugio. Entonces ahí yo contacté con ella, escogí pues Apolo, había más perritos. Fue muy curioso porque cuando lo recogí todos estaban durmiendo, pero él era el que estaba ahí encima del otro hermanito mordiéndole la orejita. Entonces, como que desde pequeño siempre fue loco. ¿Y de qué edad lo adoptaste? ¿Tenía 2 meses? Tenía un mes pasadito, era muy chiquito. Pero cuando un perrito tiene un mes, ¿no se supone que no debe salir todavía como de su, cómo decir, de su refugio con su madre o algo así? Pues digamos que él ya, sí era muy chiquito, pero pues igual la muchacha la adoptó y tenía ahí los perritos, entonces ella estaba buscando sí o sí urgente personas. Entonces pues más así. Cuando él llega a tu vida, estabas viviendo con tus papás y ellos cómo toman la noticia de que llegas con un perrito y sobre el hecho que es adoptado, porque a veces tenemos todavía ese estigma de que es un perrito adoptado, es un perrito callejero. Ya con mi familia, ellos los reciben con mucho amor porque pues también les gustaban los animalitos, mis papás les gustaban, solo que hacía 2 años y medio nosotros también perdimos, murió nuestro perrito, se llamaba Tato, entonces pues fue duro. Entonces para mi mamá en específico fue un poquito impactante volver a asimilar y a volver, porque pues digamos que eso es un duelo, ¿no? Y no es tan fácil superarlo. Y que uno se empieza a encariñar, y es a lo que vamos a hablar más adelante. Uno empieza desde que llega a la casa, ese cariño, a uno tratarlo como un hijo, a comprarle juguetes, a comprarle, siempre tratar de darle lo mejor, como reemplazando ese cariño de un hijo que todavía no tienes, o si tienes, como que lo tratas de la misma forma, ¿no? Sí, es verdad, los animalitos, los perros, gatos en sí, todos se vuelven parte de la familia, ¿no? Y es bonito porque yo siempre digo, ellos solo dan amor, ellos no te van a hacer, bueno, hacen males como todos, pero ellos solo tienen amor y lo que buscan es cariño hacia las personas, no más. Bueno, entonces pasan los días, llega Apolo a la vida de tu familia, tu vida, y en ese momento, ¿cómo era tu diario vivir con él? ¿Cómo cambia tu diario vivir, digamos, porque estabas estudiando? Entonces, ¿cómo lo dejabas ahí solo o lo tenías en guardería? ¿Cómo es tu diario vivir con él? Pues Apolo era un perro criollo, pero era de raza
como cruzado con Pitbull, entonces tenía mucha energía. Entonces inicialmente mis días, pues como era tan pequeño, pues yo lo tenía todo el tiempo encima de mi cama, consintiéndolo, pero a medida que iba creciendo, pues su energía iba aumentando, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso, él explotó, digo explotó porque cuando llegaba a la casa, los sofás y estaban todos así vueltos nada. Entonces, a raíz de eso, tomé la decisión de llevarlo a una escuela y todos los días lo recogían y lo traían nuevamente hasta la casa. Entonces, pues obviamente era más con el ánimo de que él quemara toda esa energía. Entonces, digamos que en ese tiempo no estaba solito en la casa. Sin embargo, el cambio pues es total, porque pues digamos que un perro, un gato, lo que sea, siempre es una responsabilidad, ¿no? Total, es un niño más. Exacto, entonces digamos que en el proceso de ser pequeño y volverse adulto, pues tuve que enseñarle el proceso de ir al baño, entonces me tocaba, pues digamos que inicialmente limpiar y todo eso, y ya luego a medida que pasaba el tiempo y que él empezó a avisarme, pues me tocaba, y si él me despertaba a la 1 de la mañana, tenía que sacarlo a la 1 de la mañana, porque si no, pues se iba a orinar y no iba a ser culpa de él porque él me estaba avisando, ya era... Un hijo más. Exacto. Que estar pendiente 24/7 Sí, y bebé más. exacto, entonces digamos que fue así. Cuando empiezas a notar cambios físicos o cambios en su estado de ánimo para darte cuenta que algo sucede con él. La verdad, los primeros años no notaba nada porque pues él se veía súper bien. Era antes muy enérgico, tenía mucha fuerza. Entonces digamos que físicamente yo no me daba cuenta. Sí hubo una vez que realicé el proceso de los exámenes porque quería saber cómo estaba y pues bien. Pero pues vino a ser prácticamente hace como un año, como durante marzo, abril del año 2022, que empecé a notar que le salió como en su orejita como una bolita. Entonces era ahí, pero no pasaba nada. Entonces yo ahí como que sí, al paso del tiempo se fue poniendo como feíta y yo la llevé al veterinario en busca de que me dijeran qué era. Entonces me dijeron como inicialmente, no, es una masa normal. Ya luego volví otra vez porque pues tomó ese color pues raro, esa forma fea, y pues yo volví allá y lo que me dijeron fue como puede que sea alergia a algún, no sé, alguna cosa en específica que le esté haciendo daño, entonces vamos a tratarlo con unos medicamentos que eran como más cremas y así. Pero llegaste y le tomaron qué tipo, una biopsia, o cómo fue este procedimiento para darse en cuenta de lo que realmente estaba pasando. Bueno, pues digamos que esto fue como el primer proceso, entonces simplemente como que me decían, tiene algo y ya. ¿Como un hongo? Sí, exacto, no le daban tanta trascendencia a eso. Sin embargo, ya luego se puso peor, entonces fue cuando yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Y volví. Entonces ahí ya le hicieron me dijeron como, no, hay que cortar ese pedacito y sobre él pues mirar que ya cambia. Me dijeron, solo hay que quitar eso y ya. O sea, en mi cabeza fue como, bueno, entonces se le corta ese pedacito y ya. Entonces se hizo eso efectivamente, pero después lo que pasó fue que sobre ese pedacito se tomó una pequeña muestra para hacer una biopsia y mirar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces hicieron ese proceso, pero en mi cabeza era como, es un hongo y ya, entonces como que eso quedó ahí, no más. Entonces yo fui, se me hizo raro porque pasaron como 2-3 meses después de la extracción de la masa, cuando entonces veo que ahora le sale al otro costado y digo, esto ya no es normal. Entonces yo llamo otra vez a la clínica y pregunto como, ¿qué está pasando? Entonces me dicen como, no, espera un momento, yo es que quiero saber qué pasó, o sea, cuáles son los exámenes porque nunca me llegaron, o sea, yo no sé nada de mí, pensé que ahí ya estaba bien. Cuando me dicen, espera un segundo, me pasan ya a la especialista y es cuando me dicen que pues que Apolo tenía cáncer de mastocitomas. Entonces yo quedé como así. Entonces me pasaron ahí otra persona. Ya obviamente yo no quise hacer ningún proceso con ellos. Yo automáticamente empecé a buscar otra veterinaria para que me ayudaran. Pero espera un momento, cuando le toman los exámenes, tú dices que le llegó un correo a otra persona o llegó el correo erróneo. Tú nos mencionabas eso. Sí. Porque o sea, el momento que no te llegó a ti, tú ya empezaste a decir como algo pasa, qué sucede o cómo fue ahí. Específicamente yo operé a Apolo de la orejita el 20 de julio del año pasado.
Me dijeron que se demoraba casi un mes los exámenes. Entonces yo, bueno, pues quedó ahí ese proceso y en mi cabeza era como si era un hongo, pues ya. Ah, bueno, porque descarté cáncer o cualquier otra cosa porque le habían hecho, se llama como una citología encima de la orejita. Me dijeron, no, no es nada cáncer. Entonces yo que, ok, de pronto es algo que está ahí ya, o sea, como que ya en mi cabeza quedó eso ahí. Pero sin embargo, a los 2 meses observo que le está saliendo en la otra oreja. Entonces ahí es cuando caigo en cuenta como esto no es normal y pido los exámenes. Ahí fue cuando me dijeron como que yo le dije, pero eso no me llegaron nunca los exámenes. Y lo que me dijeron fue, es que por error lo enviamos a otra persona, a otro correo. Entonces yo estaba, pues tenía mucho mal genio en ese momento y dije, o sea, mal. Y ahí fue cuando inicié el proceso. Después, o sea, tú dices que ya le empezó a salir en la otra orejita pues el hongo, la anomalía que él tenía. ¿Ya en ese momento lo llevaste a otra veterinaria o volviste a la misma? ¿O cómo fue? No. Yo no quise nada. Ellos me dijeron, sí, como que fue un poquito desgarrador, como lo dicen, porque digamos que cuando me pasa el teléfono, ella me dice como, mira, él tiene esto, cáncer de mastocitoma es básicamente como cáncer en la piel y lo que pasa es que toca los ganglios y baja y ya toca específicamente el estómago, el hígado, el vaso, cualquiera puede hacer metástasis. Entonces, obviamente en ese momento yo me ataqué a llorar porque yo no sabía qué hacer, a dónde acudir, da miedo porque digamos que yo no le pagaba ningún seguro, nada de eso, entonces era como combatir con, más que el dinero, es el tiempo y buscar un lugar donde fuera correcto y que no me hicieran gastar un montón de dinero y luego me dijeran, no se puede hacer nada, ¿sí? Entonces ese era mi miedo. ¿Cómo eran los síntomas de él? ¿Empezó a bajar de ánimo, no a comer? ¿Cuáles eran los síntomas que te desgarraban el alma y decías como esto está realmente mal? Fue más el proceso del cáncer, o sea, iniciar con el tratamiento de la quimio, no, como que yo decía, él puede, porque ha sido muy fuerte. Entonces, yo decía, no, o sea, como que si él ha aguantado muchas cosas, seguro va a poder con esto. Entonces, realmente los síntomas los viví con él en el tratamiento. Es muy duro, ¿no? Por ejemplo, cuando tú lidias con el cáncer de un humano que te desgarra, yo creo que con el del perrito nunca lo he vivido, tengo mascotas, 2 perritos, pero nunca he vivido esta experiencia de decir como una quimioterapia de una enfermedad de este tamaño y más porque, como ellos dicen, ellos no tienen voz para expresar el dolor o para decir cómo me duele esto, tengo hambre, no quiero hacer. Okay. Entonces es ahí donde decimos como es una situación muy fuerte que desgarra el alma no solo de las personas que son amantes de los animales, sino todo el mundo. Y aquí viene mi otra pregunta, ¿no, Pau? Porque hay muchas veces en las que cuando ya empiezan estos síntomas o lo que tú decías, ya empiezas a ver como cambios en su estado de ánimo, tú empiezas como a decir, Dios, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y empiezas a tratar de hacer lo imposible para salvarlo. Sí, justo eso. Yo, antes de tomar la decisión de empezar el proceso de quimio, consulté con 3 veterinarias en donde todos 3 llegaron a la misma conclusión. Entonces me fui a la que era más cercana, más certera y pues tenía como una buena calificación. Entonces yo inicié ese proceso averiguando pues cómo era y entonces lo primero que me dijeron fue efectivamente él tiene cáncer y tenía una masita acá a este costado. Entonces le tomaron exámenes. Lo primero fue como una pequeña biopsia igual de la masa para mirar y pues ahí fue cuando me dijeron que él tenía ya en el ganglio izquierdo metástasis. Nos tocaba tratarlo ya. Obvio, entiendo el sentimiento que sentiste en ese momento, pero cuando tú recuerdas todo esto que pasó, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? ¿Que él se iba a salvar o que realmente ya las cosas estaban demasiado tarde para él? Me hicieron los exámenes y yo, de acuerdo a eso, dije, ¿qué voy a hacer? Porque es como el miedo de qué voy a hacer. Entonces, yo quise hacer otros, después de eso, le hicieron otros, como unas ecografías,
tomografías de su cuerpo para mirar si tenía masas extrañas en los órganos. Sin embargo, no había tocado y no se veía nada malo. Entonces yo decía, tomé la decisión de querer continuar porque sentía que él podía. Cuando tú dices que seguiste, Pau, porque no le encontraron pues más masas en su cuerpo, ¿qué era seguir? ¿Empezar una quimioterapia, hacer exámenes extra, ir a otros veterinarios, una doble opinión? ¿Qué era continuar? Bueno, pues como te dije, ya yo fui a 3 lugares diferentes en donde pues todos llegaron a la misma conclusión. Ya después de que, digamos que descarté de pronto alguna masa y que me dijeran es terminal, porque pues lo que yo no quería era hacerlo sufrir tampoco. O sea, yo quería el bienestar para él por encima de todo. Entonces, lo que yo procedí fue, si se podía tratar efectivamente, pues esa masa que tenía en ese ganglio, pues tratarlo. Entonces yo tuve que pagar unos exámenes adicionales para mirar el tema del estado físico de él, cómo estaba todo, y proceder ahí sí, buscar, en ese caso yo decidí tomar el proceso de las quimio por vía intravenosa, porque habían otras que era por pasta, pero de pronto me decían como hay que mirar cuál es la más efectiva para él. Entonces empecé con esa. Entonces pues básicamente él tomó la primera sesión, eran 12 sesiones. La idea era disminuir al máximo el tamaño. Ya cuando estuviera pequeño, la masa se operaba, se verificaba que él no tuviera en otras partes del cuerpo, y ya si estaba bien, pues simplemente le hacían otras como para matar de pronto esas células que se pueden ir, porque pues como está ya en el gran ganglio se pueden bajar, ¿no? Entonces puede tocar otros órganos. Y ya de ahí para allá pues tener un control. Entonces yo dije, Apolo es un perro fuerte y yo sé que podemos los dos. Y ahí iniciamos el proceso. Es como tú dices, o sea, es un momento muy difícil ya cuando tú tomas la decisión de hacerle una quimio, porque tú sabes que pues no va a ser nada fácil por lo mismo, por el sistema inmunológico, por sus defensas, por todo lo que esto conlleva. Y cuando fue el momento en el que empezaste la quimio y dijiste como esto lo está afectando, porque puede que al principio no le diera duro, no se viera como esa intensidad del tratamiento, sí, pero no. Cuando te das cuenta. Perro, lo que me explicaban la veterinaria era como cada perro es diferente, ¿no? Y el proceso es diferente y hay que mirar cómo va. O sea, realmente a medida que se iba aplicando, pues se iba viendo la reacción a su cuerpo. La primera semana, porque yo tomé la decisión de hacerlo, el que era semanal, iba todos los viernes en la tarde. Entonces fui el primer viernes y todo perfecto. O sea, esa semana Apolo estuvo bien, comió bien, lo sacaba al parque y era como si no tuviera nada. Entonces yo decía, él puede. Pero en la segunda sesión no fue así. La quimio, o sea, hizo, pero automáticamente la masa se dispersó, o sea, disminuyó total. Parecía que hubiera desaparecido, pero lo que me explicaban fue como que hizo metástasis y se regó por todo el cuerpo. Dios. Entonces, ¿en qué momento me di cuenta? Claro, en la reacción de la quimio, que cuál es, pues lo comía, vomitaba, estaba súper ido. Y después de verlo enérgico, lo que tú decías, comiéndose la sala, comiéndose los libros, ya es un momento en el que tú dices, Dios mío, ¿yo cómo lidio con esta situación de verlo sufrir? ¿Cómo recuerdas esos momentos cuando él, no sé, te miraba a la cara como pidiendo auxilio, pidiendo, no sé, algo para que lo ayudaras con su dolor? Porque uno no sabe si tenía dolor, no tenía dolor, porque no lo sabía expresar. Sí, de pronto no podía hablar, pero pues su estado físico era obvio. Yo lo único que hice fue, le hice ese día, el siguiente viernes el tratamiento, pasó el fin de semana, estuvo mal. Obviamente ahí ya me di cuenta que estaba respirando feo y no quería comer. Entonces el proceder que me dijeron, si pasa estos síntomas hay que traerlo. Yo lo llevé y pues ya empezó un proceso más de tratamiento un poco más fuerte, porque pues al no comer y vomitar, pues eso estaba como llevando otras cosas que pues sí, no eran de pronto las adecuadas. Entonces, ahí fue cuando... Y en cuestión de gastos, me imagino lo altísimo que deberían ser las facturas, ¿no? Porque lo que tú decías, no tenía un seguro médico que lo protegiera. Sí. Eran unas facturas altas porque
Desde un examen hasta un tratamiento, todo valía. Sí, digamos que los exámenes, al no tener nada de eso, pues todo corrió por cuenta mía y pues obviamente yo no tenía la cantidad de dinero porque pues es muy costoso. Entonces yo lo que hice fue pedir un crédito, o sea, endeudarme para poder, porque yo decía, no me importa, yo, si él puede, o sea, si yo, en qué momento dije me endeudo, no me importa. Cuando yo le hice como le hicieron la ecografía, la radiografía, en donde no había masas y yo dije, bueno, si solo es acá y se puede combatir, yo voy a seguir y ahí fue cuando dije, me endeudo hasta donde me llegue para, o sea, para alargarle un poquito más la vida. Yo sé que los perros el tiempo es muy corto, pero siento que ellos solo dan amor y yo creo que era la única forma que yo podía, o sea, ayudarlo hasta donde a mí estuviera en mis manos. Llega un punto en este momento en el que te arrepientes de no haber tenido un seguro médico desde que él era cachorro, donde no tenía preexistencias. Sí, me arrepiento totalmente porque siento que de pronto, no solo en el tema del cáncer, sino algo más que se llama prevención. Entonces, el no haber tenido en ese momento un mejor control de él, de pronto no haber sido solamente mirar ahí por encimita, sino haber tomado exámenes, revisar si efectivamente era un hongo y no haber dejado como eso ahí tan de lado, hubiera sido totalmente diferente y pienso que si el cáncer era algo que tenía, lo hubiera podido combatir desde antes y hubiera sido mejor para él. De pronto lo tendría acá. Mencionas que ya le empezaron a hacer la quimioterapia, este tratamiento para tratar de erradicar el cáncer, y le hacen la primera y no tuvo síntomas graves. Pasa la segunda y ya empieza a decaer en su estado de ánimo, en la alimentación, en todo lo referente. Llega ese punto en el que tú dices, ya mi perro está grave y siento que no va a resistir, ¿o cómo es ese proceso? Pues realmente el tiempo fue muy corto, porque yo le hice la quimio el viernes y él murió el martes. El martes fue el día en el que Apolo no resistió más, pero quisiéramos saber cómo fue ese día desde que te levantas, qué pasa, te llaman de la veterinaria, o cómo transcurre ese día tan difícil para ti que podría ser uno de los días más difíciles de tu vida. No, o sea, fue bien en cuanto a que inicialmente me dijeron que él había comido, pero a lo largo después del día, él empeora, me llaman para estar con él. Y pues ya lo que se desencadenó fue que su cuerpo se fue entregando. Pau, cuando ya Apolo tú lo ves que no está resistiendo la quimioterapia, que ya está sufriendo demasiado, que su estado de ánimo, como dices, era muy bajo, llega un punto en el que piensas en la eutanasia como forma de ya parar con ese sufrimiento, con ese dolor, ¿o nunca pasó por tu cabeza esa idea? No, porque pues digamos que ellos me decían, como obviamente una de las reacciones por el tema de tratarse de una quimio es que afecta obviamente como el estado, ¿no? Y pues esas son como consecuencias, como reacciones a eso. Sin embargo, yo tenía y yo decía, Apolo puede aguantar, él puede, por eso no quise. Una dura historia, Pau, y es en el momento en el que te decimos como gracias por toda esa generosidad que tú le brindas a las mascotas, por todo ese amor que le brindaste no solo a Apolo, sino que también le estás dando como esa muestra o ese ejemplo a todas las personas que tienen una mascota y por X o Y razón no pueden cumplir con una factura con el veterinario o que no tienen tiempo para lidiar con una enfermedad y tú dejaste toda tu vida de lado para estar con él hasta el último momento que él resistió. Entonces, demasiadas gracias, Pau, por tan linda causa, por tan bello detalle que tuviste, por decirlo así. Sí, creo que hubiera podido, o sea, dar mucho más si de mis manos hubiera dependido, hubiera hecho más por él, pero hay veces que pues ya solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Pasa el tiempo, ya 10 meses aproximadamente que él partió. ¿Qué anécdotas tienes con él que tú en este momento dices como me acuerdo de esto y no puedo parar de reír? ¿Qué
¿Qué es lo que se te viene a la mente cada vez que piensas en Apolo? Cosas que recuerdo bonitas de él. Bueno, es chiquito, él tenía su colita aquí en el cuello, tenía una manchita blanca. Yo lo molestaba y le jalaba y se ponía bravo. Entonces, como que a raíz de eso yo le decía, como era tan chiquito y tan tiernito, y yo le miraba sus ojitos, eran cafecitos, entonces yo le decía, solo miel. Le tenía muchos apodos, entonces a todo lo que yo le decía, Apolo, Francisco, Francis, solo miel, de todas las formas él ponía cuidado. Entonces como que eso me trae buenos recuerdos. También una vez en la universidad me prestaron un libro y yo lo llevé a mi casa y resulta que Apolo decidió comérselo. Se comió el libro y luego me tocó ir a la universidad y decir como, qué pena, o sea, mi perro se comió el libro, ¿qué hago? Pero era de juguetón, o sea, de extrovertido. Él era se quedaba muy... solo y Sí, iba él se tres con- desesperaba, así. Una vez también compré un pollo de KFC grande y como comí 2 presas y lo demás pues quedó allá en la cocina. Se dio maña de subirse y bajar el vaso, todo el recipiente del KFC y se lo comió todo, no dejó nada. Creo que como 2 papas. De resto todo se comió. También pues dañó 3 salas en mi casa, entonces se dañaba y me tocaba a mí pagarla porque pues era mi responsabilidad, aunque estaba, digamos, él hacía parte de mi familia y estábamos ahí, pues era mi hijito, entonces todo lo que hacía para mí, o sea, era mi responsabilidad y yo tenía que asumir, entonces explotó 3 salas. ¿Has llegado a contemplar volver a adoptar otra mascota después de Apolo? ¿O todavía no te sientes anímicamente preparada para recibir a otro peludo en tu casa? Cuéntanos. No, ahorita actualmente no me siento preparada porque siento que es un duelo, me duele todavía. No, sin embargo, si quiero adoptar un perro, o bueno, no sé, los que sean, pero los que yo quiero adoptar en este momento ya no es un perro bebé, sino quiero adoptar un perrito viejito, un perrito que de pronto pues ya casi nadie quiera. Ese es el que yo voy a querer porque le voy a dar amor por el tiempo que le quede de vida. Hablando de todo esto, Pau, ¿qué es lo que en este momento más extrañas de Apolo? ¿Qué es lo que tú dices? Dios, o sea, me acuerdo de esto y lo extraño realmente por esto y esto. Creo que todo, su compañía, el tener pelos en toda mi ropa, en mis cosas, en mi cama, en la sala, en todo. Lo extraño a él de todas las formas. Cuando ya Apolo muere, la veterinaria te dio los restos, como mucha gente hace, que se queda con los restos de su mascota de recuerdo. ¿O qué hiciste con el cuerpo de Apolo? Bueno, pues yo quise yo quise enterrarlo, no lo quería llevar a un lugar donde pues hace todo el proceso porque pues siento que no, siempre había querido sembrar un arbolito y lo que yo hice fue llevarlo a un lugar donde lo enterré y sembré un árbol y yo dije como qué bonito que una vida pueda darle otra vida, como dar una segunda oportunidad y que de ahí salga un hermoso árbol. Otra cosa, Pau, que no puedo dejar de mencionar es, antes de iniciar el podcast, tú nos mencionabas que te habías tatuado en honor a tu mascota, Apolo. ¿Puedes mostrarnos tus tatuajes y contarnos un poco el significado de cada uno de ellos? Sí, tengo aquí justo, es como la silueta de él y el árbol que pues sembré. Y atrás tengo las orejitas de él, la silueta igual, las orejitas de frente, cuando él dio la primera vez la pata. Y las orejitas en la parte de atrás de cuando le hice la primera quimio. No, Pau, bueno, te queremos agradecer enormemente por estar aquí, por tu tiempo, por tu testimonio, por en serio abrir tu corazón a nosotros, a todas las personas que en este momento están viendo nuestro podcast, porque no es fácil para ti, después de 10 meses no lo sigue siendo. Es una historia en la que realmente
llega al corazón de todas las personas, sean amantes a las mascotas o no, porque es enfrentar una pérdida, en este caso Apolo, de tu mascota. Y nada, te quiero agradecer enormemente por ser ese primer episodio, ese primer testimonio y estar hoy aquí con nosotros en Vida Pet Podcast. Gracias por las bonitas palabras y estoy segura que sí. Igual siento que como consejo que puedo decir a todas las personas que tienen esos hermosos peludos y gatos, es importante siempre tener como cuidado de ellos, y no solamente en el momento que uno descubre que tiene un cáncer, sino enfocarse más en esas prevenciones que uno puede hacer con el fin de evitar. Hay cosas que en definitiva uno no espera, pero que si hay un mejor control y uno está ahí, puede cambiarle la vida a ellos y pues te cambian también la vida a ti. Entonces siento que es importante, la salud de ellos lo vale todo, ¿no? Al igual que el amor y el cariño que ellos nos brindan. Y en serio, muchas gracias por tu valioso tiempo, por esta historia que estoy segura muchas personas que están afrontando por lo mismo se van a sentir identificadas, porque no es para nada fácil, y también es como un mensaje o una enseñanza a tener como un seguro médico para mascotas, ¿no? Uno no está enseñado en este tiempo a tener un seguro médico que pueda cubrir ese tipo de enfermedades, de tratamientos, y no estar pensando en las facturas del veterinario que realmente aquí en los Estados Unidos son muy costosas y no todas las personas tienen el nivel adquisitivo de poder cubrir ese tipo de enfermedades. Entonces muchas gracias, Pau, por estar aquí. Todas las personas que nos están viendo en este momento en nuestro podcast Vida Pet, agradecerles enormemente este episodio número 1 y muchos más que vendrán, como les dije anteriormente, de consejos, entrenamientos, tips veterinarios y todo lo referente con nuestras mascotas. Esperamos tenerlos en el próximo episodio con más contenido y hasta una próxima. Hasta pronto.